Le dio al niño 100 millones solo como una broma, seguro de que la victoria estaba en sus manos. Pero unos minutos después, toda la plaza quedó en silencio cuando el niño hizo un movimiento que lo cambió todo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. La plaza estaba en el corazón de la ciudad, pero no en su parte brillante. Era una extensión de asfalto agrietado, rodeada de edificios cansados, con fachadas que habían perdido el color mucho antes de que alguien pensara en repararlas. En el centro se alzaba una fuente seca desde hacía años, un cuenco de piedra manchado por el tiempo, donde ya no corría el agua, sino solo el recuerdo de un pasado mejor. La gente cruzaba la plaza sin mirarse, con pasos rápidos y miradas bajas, como si aquel lugar fuera solo un punto incómodo entre un sitio y otro. El calor se acumulaba sobre el suelo, el aire vibraba con el ruido lejano de los coches, y todo parecía envuelto en una sensación de rutina agotada, de resignación silenciosa. Cada día, casi a la misma hora, aparecía un niño. Se llamaba Ethan Carter y tenía 11 años. No llegaba corriendo ni con la ligereza despreocupada de otros niños de su edad. Caminaba despacio, con los hombros ligeramente encorvados, como si ya hubiera aprendido que el mundo no siempre es amable con quienes se adelantan demasiado. Sus pies iban descalzos, endurecidos por el contacto constante con el suelo, y su ropa estaba gastada, limpia, pero claramente usada muchas veces más de las que debería. Sin embargo, había algo en su manera de moverse que no era derrota. Era concentración, era propósito. Ethan no venía a la plaza para jugar en el sentido común de la palabra. Venía porque, frente a un tablero de ajedrez, la pobreza dejaba de tener voz. Allí, entre casillas blancas y negras, no importaban el hambre, las miradas de lástima, ni la vergüenza de no tener zapatos. Importaba la lógica, la paciencia, la capacidad de ver más allá del movimiento inmediato. Cuando colocaba el tablero sobre el suelo y alineaba las piezas, el ruido de la ciudad se apagaba poco a poco dentro de él. Su respiración se volvía más lenta, su mente más clara. El tablero no era uno comprado en una tienda. Era una tabla de madera vieja, pintada a mano, con las líneas ligeramente torcidas y el color desvanecido por el sol. Las piezas tampoco eran iguales entre sí. Algunas eran más grandes, otras más ásperas al tacto. Todas habían sido talladas por su abuelo, muchos años atrás, en una época en la que todavía había risas en su casa. Para Ethan, aquel juego no era solo ajedrez. Era memoria. Era la prueba de que alguien, alguna vez, había dedicado tiempo y cuidado a pensar en él. El abuelo le había enseñado a jugar cuando Ethan era muy pequeño. No con grandes discursos, sino con paciencia. Le decía que cada pieza tenía su valor, incluso la más humilde, y que perder una no significaba perder la partida, siempre que la mente siguiera en pie. El caballo era la figura favorita de Ethan. Le fascinaba su movimiento extraño, impredecible, capaz de saltar sobre otros y cambiar el curso de una partida cuando nadie lo esperaba. El abuelo había tardado más en tallar ese caballo que cualquier otra pieza, y eso lo convertía, para el niño, en algo casi vivo. Aquel día, el calor era más pesado que de costumbre. Ethan ya había colocado el tablero y estaba concentrado en una partida imaginaria, cuando todo ocurrió en un instante brusco. Un hombre cruzaba la plaza con prisa, molesto por el simple hecho de tener que compartir el espacio con otros. No miró al suelo. No vio al niño. El golpe fue seco. El tablero salió volando de las manos de Ethan y chocó contra el asfalto con un sonido hueco que pareció resonar demasiado fuerte en aquel espacio abierto. Las piezas se dispersaron en todas direcciones. El rey rodó hasta quedar cerca del borde de la fuente seca. Una torre quedó tumbada de lado. Una de las damas se partió al caer. Ethan se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera quitado el aire del pecho. Entonces vio el caballo. Había caído mal. Su cabeza se había separado del cuerpo, limpia y brutalmente. Durante unos segundos el mundo desapareció. No oyó las voces, ni los pasos, ni las disculpas murmuradas que el hombre soltó sin detenerse. Para Ethan no se había roto una pieza de madera. Se había roto algo mucho más profundo.
Era como si aquel golpe hubiera alcanzado el único lugar donde todavía se sentía seguro. Sintió un nudo en la garganta, pero no lloró de inmediato. Se quedó mirando los restos, incapaz de moverse, incapaz de decidir qué dolía más: la pérdida en sí, o la confirmación de que incluso lo más querido podía ser destruido en un segundo. Fue entonces cuando alguien se agachó a su lado. El señor Walter Grant llevaba años vendiendo periódicos cerca de la plaza. Tenía 70 años, la espalda encorvada y unas manos que temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por el peso de una vida larga y trabajada. Observaba a Ethan desde hacía mucho tiempo. Lo veía llegar cada día, lo veía concentrarse, lo veía irse en silencio. Para él, el niño no era un desconocido más. Walter recogió una a una las piezas del suelo. No dijo nada al principio. Vio los ojos del niño, no llenos de rabia ni de capricho, sino de una tristeza contenida que los adultos a menudo no saben reconocer. Sacó de su bolsa una pequeña lata de pegamento, comprada con el dinero justo que le sobraba algunas mañanas, y la puso en las manos de Ethan sin ceremonias. Juntos, con movimientos lentos y cuidadosos, comenzaron a recomponer el tablero. Cuando llegó el momento del caballo, Walter sostuvo el cuerpo mientras Ethan colocaba la cabeza en su sitio. El pegamento funcionó, pero la línea quedó visible. El caballo ya no era perfecto. Ethan lo observó largo rato. Walter rompió el silencio con una voz baja y firme. Le dijo que todo lo que se puede reparar merece ser reparado, y que si el espíritu se rompe, no hay pegamento que lo arregle. Al caer la tarde, la plaza volvió a llenarse de pasos conocidos. Ethan colocó de nuevo las piezas sobre el tablero. El caballo, con su cicatriz visible, ocupó su lugar. El niño respiró hondo y empezó otra partida, como si aquel gesto fuera una promesa silenciosa de no rendirse. Mientras tanto, lejos de allí, un coche negro avanzaba lentamente por calles que no le pertenecían. En su interior iba un hombre acostumbrado a ganar. Victor Hale observaba el mundo a través del cristal tintado, con la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. Había recibido un mensaje extraño, una invitación que rozaba la burla, pero el orgullo y la curiosidad lo habían puesto en movimiento. No sabía que, en esa misma plaza, un niño volvía a alinear piezas rotas, y que ese simple acto estaba a punto de unir dos vidas que jamás deberían haberse cruzado. La tarde se apagó sobre la fuente seca. Ethan siguió jugando. Sin saberlo, el primer movimiento de una partida mucho más grande ya había sido hecho. La tarde siguiente llegó a la plaza con una luz distinta, como si el día mismo presintiera que algo iba a quebrar la monotonía habitual. Ethan volvió al mismo lugar, junto a la fuente seca, llevando el tablero con el mismo cuidado que se reserva a algo frágil y valioso. El caballo reparado seguía teniendo la cicatriz visible en el cuello, una línea clara que el niño no intentó ocultar. Al contrario, cada vez que lo colocaba en su casilla inicial, sentía que aquella imperfección lo hacía más real, más cercano a su propia vida. El ruido de la ciudad seguía allí, pero para Ethan volvía a desdibujarse en cuanto las piezas tocaban el tablero. No sabía que, a pocas calles de distancia, el coche negro se había detenido. Victor Hale bajó del sedán con un movimiento seguro, casi automático. Su traje oscuro parecía fuera de lugar en aquel entorno, como un objeto caro olvidado en un sitio donde nadie podía permitírselo. Caminó hacia la plaza con la expresión de quien espera una distracción trivial, algo que confirmaría su idea de que el mundo siempre acaba comportándose como él lo imagina. A cada paso, su figura atraía miradas. No eran de admiración, sino de una curiosidad tensa, cargada de distancia. Víctor vio al niño antes de que el niño lo viera a él. Lo observó desde unos metros, con una leve sonrisa que no llegaba a los ojos. Aquello era ridículo, pensó. Un tablero gastado en el suelo, un chico descalzo, un barrio que apenas existía en sus mapas mentales. Se acercó sin pedir permiso y se sentó frente a Ethan, como si el espacio le perteneciera por derecho natural. Ethan alzó la vista. No hubo miedo en su mirada, pero sí una cautela aprendida demasiado pronto. Víctor miró el tablero con desdén.
Sin decir una palabra, hizo una seña y uno de sus asistentes, que había permanecido a distancia, se acercó con un estuche de madera pulida. Al abrirlo, aparecieron piezas pesadas, brillantes, perfectamente equilibradas, colocadas con una precisión casi ceremonial. Víctor apartó el tablero de Ethan a un lado, no con violencia, sino con la indiferencia de quien mueve un objeto sin valor. Ese gesto fue más hiriente que cualquier insulto. Para Ethan, no solo desplazaba madera vieja, sino el recuerdo de su abuelo, las horas compartidas, la paciencia heredada. Víctor habló entonces, con una voz calmada y segura. Propuso una partida, no porque buscara un reto, sino porque estaba convencido de que aquello no lo era. Dijo la cifra casi como una broma, con una risa breve que provocó un murmullo alrededor. 100 millones. La cantidad flotó en el aire como algo irreal, imposible de asimilar. Ethan no respondió de inmediato. No entendía del todo el significado de esa suma, pero sabía que era algo inmenso, algo que no pertenecía a su mundo. Víctor, divertido por la duda, insistió. Para él, perder esa cantidad era inconcebible. Ganarla, una formalidad. Alguien redactó unas líneas rápidas en un papel. Víctor firmó con un trazo firme, sin pensar en consecuencias. Varias personas sacaron sus teléfonos. Walter, desde su puesto, observaba en silencio, con una preocupación que no lograba ocultar. Ethan aceptó. No por el dinero, sino porque rechazar la partida habría sido aceptar la humillación. Colocó las piezas con manos firmes. Cuando el caballo reparado volvió a su lugar, Ethan sintió una calma extraña, como si todo lo anterior hubiera sido solo un preludio. La partida comenzó. Víctor movía rápido, con la seguridad de alguien acostumbrado a imponerse. Cada gesto suyo parecía decir que aquello era una demostración, no un juego. Ethan, en cambio, se tomaba su tiempo. No había prisa en sus movimientos. Miraba el tablero como si fuera un mapa que conocía desde siempre. No respondía a la velocidad con velocidad, sino con atención. Poco a poco, el murmullo de la plaza se transformó en silencio expectante. A medida que avanzaba la partida, algo cambió en la postura de Víctor. Sus movimientos dejaron de ser tan automáticos. Sus dedos se detenían un segundo más de lo habitual sobre las piezas. Había algo en la forma de jugar del niño que no encajaba con la imagen que se había construido. Ethan no cometía errores evidentes. No se defendía con desesperación. Construía. Cedía terreno donde convenía y atacaba donde Víctor no esperaba resistencia. El punto de inflexión llegó sin dramatismo. Un intercambio aparentemente simple abrió una debilidad que Víctor no vio a tiempo. Cuando quiso reaccionar, ya estaba atrapado en una red de movimientos precisos. El silencio se volvió pesado. Ethan respiró hondo y realizó el movimiento final. No hubo espectáculo, ni gesto triunfal. Solo la certeza tranquila de que la partida había terminado. Durante un segundo, nadie habló. Luego la plaza estalló en voces. Risas, exclamaciones, aplausos. El nombre del niño se mezclaba con la incredulidad. Víctor permaneció sentado. Miró el tablero, luego al niño y finalmente a la multitud. En su rostro no apareció la aceptación, sino algo más duro, la negación. Se levantó despacio y dijo que aquello no era serio, que nadie podía tomarlo como válido. Declaró la apuesta una broma fuera de contexto y dio media vuelta. Ethan no lo siguió con la mirada. Recogió las piezas en silencio. La victoria no se sentía como había imaginado. No había alegría completa, solo una comprensión temprana y amarga. Ganar no siempre basta. Mientras Víctor se alejaba hacia su coche, la plaza seguía vibrando. Ethan guardó el caballo con cuidado. Sin saberlo del todo, acababa de aprender que algunas partidas no terminan cuando cae el rey, sino cuando empieza la lucha fuera del tablero. Ethan regresó a casa cuando el ruido de la plaza aún seguía latiendo en sus oídos. Caminó por calles que conocía de memoria, con el tablero bajo el brazo y el peso de una victoria extraña apretándole el pecho. La noche caía despacio, encendiendo luces amarillas en ventanas cansadas, y el aire se volvía más fresco, como si intentara borrar el calor del día y con él la intensidad de lo ocurrido. A cada paso, el niño recordaba el momento en que Víctor se levantó sin pagar, la manera en que dio la espalda a todos, la sensación amarga de haber ganado, y aún así,
sentirse pequeño frente a un poder que no aceptaba límites. La habitación donde vivía con sus padres era estrecha, con paredes que guardaban el olor de muchas noches sin dormir. Mary Carter había llegado hacía poco de limpiar oficinas. Se sentaba a la mesa con el cansancio marcado en el rostro, las manos ásperas por el trabajo constante, los ojos atentos a cualquier señal de preocupación en su hijo. Jack Carter, su padre, estaba recostado en una silla, intentando acomodar su espalda herida de una forma que le permitiera respirar sin dolor. El espacio era reducido, pero allí se concentraba todo lo que tenían. Ethan contó la historia despacio, como si al pronunciar las palabras pudiera ordenarlas mejor. Habló de la apuesta, de la cifra imposible, de la partida, del silencio que precedió al jaque mate. Mary dejó de moverse mientras escuchaba. Jack frunció el ceño, no por incredulidad, sino por comprensión. Ambos sabían que el mundo de los hombres ricos no funcionaba con las mismas reglas que el suyo. Para ellos, una promesa podía ser solo una herramienta más, algo que se usaba y se descartaba sin consecuencias. Mary sintió miedo, no por el dinero que no había llegado, sino por la atención que aquella historia podía atraer. Temía que la humillación pública despertara represalias, que la familia quedara expuesta a algo que no sabían cómo enfrentar. Jack, en silencio, entendía que el problema no era perder la recompensa, sino haber tocado el orgullo de alguien acostumbrado a no perder. Ethan escuchaba a sus padres y comprendía, con una claridad dolorosa, que la victoria no siempre abre puertas. A veces solo muestra cuán cerradas están. Más tarde, cuando el cansancio venció a las palabras, Ethan dejó el tablero sobre la mesa y sacó el caballo reparado. Lo sostuvo un momento entre los dedos, distraído, y sin querer lo dejó caer. El sonido seco contra el suelo fue breve, pero definitivo. La cabeza volvió a separarse del cuerpo. La cicatriz se abrió otra vez. Aquello fue demasiado. Ethan se sentó en el suelo y lloró sin intentar ocultarlo. No lloraba por el dinero. Lloraba por la ilusión permitida y retirada, por la sensación de haber sido usado como un entretenimiento, por la fragilidad de todo lo que amaba. No estaba solo. Llamaron a la puerta cuando la noche ya había avanzado. Era Walter. No venía solo. Tras él aparecieron rostros conocidos del barrio. La mujer que vendía comida en la esquina, el mecánico de la pequeña tienda, dos jóvenes que siempre se sentaban en la plaza. Traían teléfonos en la mano, miradas firmes y una energía distinta, como si hubieran decidido algo juntos. Walter habló con calma. Dijo que no podían fingir que nada había pasado. Mostró los videos, la apuesta, la firma, los movimientos, el momento exacto del jaque mate y la negativa de Víctor. Alguien ya había subido uno de esos videos a la red. Las visitas crecían a una velocidad que ninguno esperaba. La historia empezó a moverse sola. Pasó de un teléfono a otro, de una pantalla pequeña a miles de ojos. No era solo un niño ganando una partida. Era la imagen de un poder que prometía y se retiraba, de una dignidad pisoteada frente a todos. Walter propuso algo que parecía simple y al mismo tiempo enorme: no callar, no gritar, no destruir, no amenazar, simplemente estar. A la mañana siguiente, frente al edificio de Victor Hale, exigir una sola cosa: que cumpliera su palabra. El amanecer encontró a la ciudad despierta antes de lo habitual. Frente al edificio de cristal se reunieron personas de todas partes. No eran multitudes furiosas, sino cuerpos cansados que habían decidido no moverse. Trabajadores con cascos, mujeres con uniformes de limpieza, estudiantes con mochilas, padres con niños de la mano. Los medios llegaron atraídos por la historia que ya circulaba sin control. Las cámaras se encendieron. Las preguntas flotaron en el aire. Ethan estaba allí, junto a sus padres. Sentía miedo, pero también algo nuevo, una fuerza silenciosa que nacía de no estar solo. Detrás del vidrio, Víctor observaba. Los asesores hablaban rápido, mencionaban reputación, contratos, pérdidas. Todo eso era ruido. Lo que realmente lo golpeó fue otra cosa. En medio de la multitud vio a Mary, con la misma postura cansada que recordaba de su infancia, con el mismo uniforme que su madre había llevado durante años. Ese recuerdo, guardado y escondido, regresó con una claridad que no pudo ignorar.
Por primera vez en mucho tiempo, Víctor sintió vergüenza. No por el dinero, sino por la persona en la que se había convertido. El orgullo luchó dentro de él. Reconocer la derrota significaba aceptar que había perdido frente a un niño, frente a todos. Pero cada minuto que pasaba hacía más evidente que huir ya no era una opción. La presión crecía, y con ella una verdad que no podía seguir evitando. Aquella partida no había terminado en la plaza. Apenas estaba llegando a su verdadero desenlace. Las puertas del edificio se abrieron con una lentitud que pareció calculada para alargar el silencio. La multitud, que hasta entonces murmuraba en un rumor constante, quedó inmóvil. Victor Hale apareció solo, sin asistentes, sin escoltas visibles, sin la expresión segura que siempre lo había acompañado. Caminó unos pasos hacia adelante y se detuvo frente a la gente, como si de pronto el espacio que siempre había dominado se hubiera vuelto extraño y frágil bajo sus pies. Sus hombros estaban tensos, pero no por rabia, sino por una carga distinta, más pesada que cualquier pérdida económica. Ethan lo vio acercarse y sintió que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. No había odio en él, ni deseo de venganza. Había expectativa y cansancio. Víctor sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo sostuvo un momento sin entregarlo, como si necesitara reunir algo que no se compra ni se calcula. Entonces habló. Su voz no fue alta ni teatral. Admitió que había perdido la partida. Admitió que se había equivocado al tratar el juego como una broma y al niño como algo prescindible. Dijo que la victoria de Ethan era legítima y que su negativa había sido una cobardía. Extendió el sobre hacia el niño. Dentro estaba el cheque. La multitud contuvo la respiración. Ethan no lo tomó de inmediato. Levantó la vista y miró a Víctor con una seriedad que no correspondía a su edad. Dijo que el dinero no significaba nada si todo aquello era solo una forma de salvar la imagen. Quería saber si las palabras eran reales o solo otra estrategia. La pregunta cayó con más peso que cualquier grito. Víctor bajó la mano lentamente. Por un instante pareció no saber cómo responder. Luego sacó del bolsillo una fotografía gastada, doblada por los años. Era una mujer joven, con uniforme de limpieza, sonriendo con cansancio. Víctor habló de su madre, de cómo había trabajado durante años para que él pudiera estudiar, de cómo, al alcanzar el éxito, había escondido ese pasado por vergüenza, como si negar su origen lo hiciera más fuerte. Dijo que al ver a la madre de Ethan entre la multitud había entendido lo lejos que había llegado de sí mismo. No pidió aplausos, no pidió comprensión, solo reconoció su culpa. Ethan tomó el sobre entonces, no con prisa ni emoción exagerada. No lo alzó como un trofeo, lo sostuvo como se sostiene algo que representa más que su valor material. La gente empezó a aplaudir, algunos lloraban, otros simplemente respiraban aliviados. No celebraban que un hombre rico pagara, sino que, por una vez, la dignidad no fuera ignorada. Lo que siguió sorprendió incluso a quienes creían haberlo visto todo. Víctor ofreció a Mary Carter un puesto en la empresa, no como personal de limpieza, sino en el área administrativa, con formación incluida. Mary aceptó solo con una condición: que las mismas oportunidades existieran para otros empleados invisibles como ella había sido. Víctor asintió. Esa promesa no quedó en palabras. En los meses siguientes, la empresa cambió de dentro hacia afuera, con programas de estudio, ascensos transparentes y espacios donde cualquiera podía ser escuchado. Entre la gente apareció entonces un hombre que había observado en silencio. Nathan Reeves, gran maestro de ajedrez, se presentó ante Ethan. Contó que había sido amigo de su abuelo y que había seguido el talento del niño desde hacía tiempo. Explicó que la partida había sido una prueba, no de habilidad solamente, sino de carácter. Eligió a Víctor porque representaba un obstáculo real, uno que no se vence solo con inteligencia, sino con firmeza moral. Víctor escuchó sin interrumpir. Aceptó la lección sin excusas. Con el tiempo, la vida de la familia Carter empezó a transformarse. Se mudaron a un apartamento pequeño pero digno. Jack pudo operarse la espalda y por primera vez en años, caminar sin dolor constante. Mary estudiaba por las noches y trabajaba de día, descubriendo capacidades que siempre había tenido, pero que nadie le había permitido usar. Ethan seguía jugando al ajedrez, ahora con acceso a torneos y maestros, pero sin abandonar su viejo tablero.
Una parte importante del dinero no se gastó en comodidades. Por decisión de Ethan, se creó un fondo para ayudar a niños de barrios como el suyo. No solo ajedrecistas, sino chicos con talento en matemáticas, música, escritura. Walter participó en todo, orgulloso, discreto, como siempre. La plaza también cambió. Instalaron mesas de ajedrez fijas. La fuente volvió a funcionar. Los niños llenaron el lugar de risas y concentración. Un año después, al atardecer, Ethan y Víctor jugaron otra partida en la misma plaza. No hubo apuestas, ni cámaras, ni espectadores. Solo dos personas frente a un tablero. Víctor jugaba mejor ahora, con paciencia y humildad. Aún así, Ethan ganó, no por aplastamiento, sino con un movimiento final preciso y sereno. Víctor sonrió. No había vergüenza en esa derrota. Ethan volvió a casa descalzo, por costumbre, no por necesidad. En la mesa lo esperaba el caballo con la cicatriz visible, cuidadosamente reparado una vez más. Lo colocó junto al tablero y lo miró con calma. Sabía que ese caballo era la prueba de todo lo vivido, de que lo roto puede reconstruirse, de que la verdadera victoria no se mide en dinero ni en aplausos, sino en la capacidad de no perder la humanidad. Y en esa certeza silenciosa, la historia encontró su final. Suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta historia y otros giros inesperados del destino. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y compártelo con quienes ahora mismo necesitan creer en la justicia.